defensa de Derek Rosa, el joven acusado de asesinar a su madre, sufrió un fuerte revés mientras se acerca la fecha del juicio. La defensa trató de evitar que se utilizara en el juicio como evidencia la llamada hecha por Rosa al sistema de emergencia 911 y el interrogatorio donde éste admite haber cometido el crimen. El caso que ha dividido la opinión pública y ha estado lleno de controversias desde el minuto 1 se está acercando a su fin. ¿Culpable o inocente? Eso lo decidirá un jurado basado en la evidencia que se presentará durante el proceso judicial. Lo cierto es que la suerte está echada y las tornas comenzaron a girar. Comenzamos. Sobre todo lo que está sucediendo con este caso, damos ahora la bienvenida a Sebastián Manuel, analista y host del programa Justo Usted Mismo Latino. Bienvenido, Sebastián, es un placer contar nuevamente contigo aquí en nuestro programa. Gracias, Jackie. Como dice la doctora Polo, gracias por tenerme por primera vez en tu programa. Bueno, por segunda, en esta sería por segunda. Bueno, pues la gente no lo sabe, algunos no lo saben. Claro, claro. La otra vez conversamos sobre este caso, sobre todo lo difícil que está este caso. Ya se ha ido desenmarañando un poco más el caso este. Ya conocimos la parte que faltaba de la llamada del 911. Vamos a empezar por ahí, Seba. La defensa contra la pared. El juez le denegó la petición a la defensa de que omitieran durante el juicio, que el jurado no oyera la llamada del 911 y la confesión de él o el interview, la entrevista que le hicieron en la policía. Esa llamada, a mi entender, según lo que faltaba, porque siempre comentábamos, no, ahí se sabía que la habían cortado. Las autoridades siempre dan a conocer la parte que ellos quieren que tú oigas, pero lo que es importante para el caso no lo dan a conocer. Ya se dio a conocer en el juicio y ya ahí esa llamada, como digo yo, es totalmente inculpatoria. Él se inculpa completamente. Ahí él cuenta cómo él mató a la mamá y el motivo por el cual la hizo. Claro, muchas personas se preguntaban de cómo había respuestas a cosas que no se habían preguntado y siempre se les había explicado de que la llamada había partes que faltaban alrededor de 6 minutos de esa llamada. Pues esos 6 minutos fueron revelados en plena audiencia y el público pudo escuchar nuevamente la llamada, esta vez sin cortes, y verdaderamente pues en ese caso escuchamos el trabajo de la operadora del 911 y escuchamos que en varias ocasiones Derek dijo por qué lo hizo. Y es impactante saber que realmente pues no hay un motivo obviamente no hay nada que pueda justificar un acto así, pero que tampoco es un motivo que tú puedas decir, pues era porque me maltrataban, era por esto, simplemente que pues ya él no soportaba a su mamá, le estorbaba. Exactamente, en la llamada cuando le preguntan por qué lo hiciste, porque no quería seguir aquí, no quería seguir viviendo, la iba a matar a ella, la maté a ella y me iba a matar yo, pero no se mató él. Correcto, no se mató él y él escogió el cuchillo, la manera más dolorosa, más cruel, más sádica, diría yo, contra su madre, pero mientras tanto para él pretendía utilizar el arma de fuego, que es más rápido. A veces las personas dicen que las personas cuando cometen este tipo de actos pues no sienten nada porque es tan rápido el disparo que prácticamente pues la persona no llega a sufrir.
pero para su mamá sí, él causó mucho dolor, mucho sufrimiento, y yo estoy casi convencido de que Irina se fue con la preocupación de qué iba a pasar con su pequeña hija recién nacida de 14 días, Así de mismo. saber si ella iba a vivir o no, si la próxima va a ser la niña. Exactamente. Yo recuerdo, Sebastián, cuando hicimos, cuando conversamos hace menos de un año, ¿no? Y otras entrevistas que hice con abogados, que yo siempre dije, y se me dijo horrores en las redes, porque tú sabes que esto, este tema Continúan. este tema trae mucha controversia, ¿no? Y este tema ha creado bandos, los pro y los contra. Yo simplemente veo las cosas y tú eres igual como son, en blanco y negro, y con lo que se ha puesto sobre la mesa. Y yo lo dije desde un principio. Incluso cuando conversé con el abogado Padilla, se lo dije. Yo, por la experiencia que tengo cubriendo casos como este, no creo que vayan a eliminar la llamada ni que vayan a eliminar el interrogatorio que le hicieron, no porque él era menor de edad y no tenía los padres presentes. Eso sucede más de lo que las personas se imaginan. Tal vez es primera vez que estas personas ven este tipo de situación y por eso se alarman, pero eso no es ni por corrupción, ni porque fue un caso creado. Eso sucede todos los días en este país. Y eso fue totalmente legal, porque a él le leyeron sus derechos Miranda. Él los leyó y él lo entendió. Entonces, desde un principio yo lo dije, y creo que tú en tu programa también lo dijiste, que esas dos cosas no iban a ser eliminadas. A mi entender, ese es el arma más fuerte que tiene la fiscalía en contra de este muchacho, ¿no? Porque tiene su confesión. Claro, y es su voz, y muchas personas se pierden en los detalles y piensan de que las leyes son como ellos creen, pero no investigan de realmente cómo es. La policía puede entrevistar al hijo de uno en un parque, saliendo de la escuela, no se tienen ni tan siquiera que identificar como policías para hablar con un menor de edad. Y suena trágico, suena alarmante, pero lamentablemente en ciertos estados la ley funciona de esa manera y uno no puede juzgar la ley por las leyes de otro estado. Hay que buscar la ley que aplica a ese estado, y pues en este caso se está viendo en Florida. Pues en Florida aplica eso. La ley dice que se le debe notificar, o se debe hacer el intento de notificarle al padre. El padre de Derek sabía que él estaba arrestado, Y la abuela incluso sabía también, y la que abuela estaba también. arrestado. Perdóname, Jackie. Que la abuela también sabía que él estaba Claro, arrestado, que él estaba bajo ambos arresto. sabían que Derek estaba sentado, estuvo sentado por casi 2 horas o 2 horas en la parte de atrás de una patrulla. El papá de Derek sabía que se lo iban a llevar para la comandancia. Él tenía el derecho de preguntarle al policía para dónde se llevan a mi hijo, qué van a hacer con mi hijo, tú lo vas a interrogar. Y más Pero el una papá de persona Derek no lo como, hizo. y más una persona como el papá que conoce las leyes, porque tengo entendido que el papá tiene algún tipo, es algún tipo de law enforcement, que trabaja en algún tipo de agencia gubernamental con la ley. O sea, es un hombre que Correcto, eso es lo que se ha conoce dicho. la ley. Él en ese momento podía haber dicho a dónde van a llevar a mi hijo, o podía haberse acercado y haberle dicho, no hablas nada, no digas nada, te voy a buscar un abogado. Pero eso no se hizo. Yo te puedo aceptar que la abuela, que le dan esa noticia en ese momento de que le mataron a la hija, que se está llevando al nieto, que llega al lugar, a la escena del crimen. Fíjate, todo eso yo te lo acepto. Es una señora mayor, una señora que estaba en su casa en pijama para ya acostarse a dormir. La llaman de momento, le dan esa noticia, llega a la escena del crimen, ve a aquellos llenos de policía, ve a aquellos llenos de ambulancia, el caos desatado ahí, el pandemonio desatado ahí. Yo te puedo aceptar de que Isabel se trastornara o se confundiera y estuviera porque no sabes qué hacer y que ella no acatara
a decirle a él, no hables. Pero el papá, que es medio policía, que conoce las leyes, que sabe de Claro. esto, ¿cómo tú no le vas a aconsejar a tu hijo? No hables, no digas ni del mal que te vas a morir. Tú te quedas callado ahí hasta que llegue un abogado. Pero no lo hizo. Y ni lo hizo, ni lo solicitó tampoco, ni solicitó estar presente. Entonces, en la audiencia, la defensa trató de poner al detective Losegui contra la pared, preguntándole si ellos invitaron al padre de Derek para el interrogatorio, cuando ella sabe claramente que la ley, que primero que el derecho es rogado. Segundo, de que la ley no exige que tienes que invitar al padre al interrogatorio, aunque sea un menor de edad. Es una solicitud que el padre debe hacer. Incluso si lo hubiera hecho, yo estoy convencido de que no se lo hubieran negado y le hubieran permitido estar presente con su hijo. Pero él tenía que solicitarlo. Y en este caso no ocurrió. Claro, por ley no se lo pueden negar. Si el padre llega y dice, o le cae como hacen muchos padres, o en muchos casos van detrás de la patrulla de la policía hasta la estación de policía, y cuando llega y dice, yo quiero estar presente, no se lo pueden negar porque es el padre y era un menor de edad en ese momento. Pero nada de eso pasó. Nada de eso sucedió. El padre aceptó las cosas como eran. Aparte, yo pienso, Sebastián, no sé si estaré equivocada o no, eso se lo vamos a preguntar a un abogado, tenemos que preguntarle a un abogado, pero yo creo que solamente con la confesión de él en la llamada del 911, ya eso fue suficiente, porque hay muchas controversias. Hay personas que dicen que a él en el interrogatorio, que no lo tenían que haber interrogado, que él estaba siendo coaccionado, que él estaba esto, que... Mira, te lo compro. Sé que no es cierto, pero te lo compro. Pero en la llamada del 911 él no estaba con nadie. Él estaba solito en su casa después de que cometió el hecho y a él nadie lo obligó a llamar al 911 y él habló muy normal con la operadora y él lo contó todo. Él cantó como pajarito. Claro, y él inicia la llamada, no fue la operadora de 911 que lo llamó a él para preguntarle. Él realiza la llamada, él es el que dice qué hizo, él es el que dice, mi mamá está muerta, no hay nada que usted pueda hacer por ella. Lo repite varias veces, la operadora dice que ella quería estar segura de que podía hacer algo por ella. Y Derek en varias ocasiones incluso llegó un momento que yo considero en la llamada de que él ya estaba hasta molesto de que ella le preguntara, que le dice, señora, ella está muerta. Sí, cuando le dices, ma'am, she's dead. Dice, Como que ya no me como que preguntes dice, más, ya te lo dije, que ella no me está muerta. preguntes más, ya te dije que Ya, está muerta. ya está muerta, ya. Ahora, ¿crees tú que esa confesión, esa llamada es el arma más fuerte que tiene la fiscalía entre todas las otras cosas que tienen, que aún no lo sabemos, que lo saben ellos y el juez, ¿no? Todo lo que se va a presentar ahí, pero que esto es como el arma más fuerte que ellos tienen y por eso era que Rielo no quería que pasaran esa parte de la llamada? Pues mira, en mi opinión, siempre es una combinación de cosas. Ellos tienen huellas digitales, ADN, fotografías de la escena, pero siempre el jurado siempre es emocional. Si tú te vas con el jurado con mucho tecnicismo de ADN y todas estas cosas de las probabilidades de que uno en 1 millón o uno en 100 millones de personas, son cosas numerales o cosas científicas que no todo el mundo comprende. Pero al escucharlo a él, tanto en el interrogatorio como en la llamada telefónica, eso sí el jurado se le queda en la mente, y escucharlo a él y ver la frialdad con que él confiesa también y ver la diferencia entre el sobrino cuando se entera de la noticia, que llega, que la prensa también puso extractos de esa intervención cuando llega el sobrino a la escena con Isabel Acosta, que el muchacho prácticamente se desmaya. Y luego tú ver a Derek
fríamente en su interrogatorio, pues eso al jurado le llega. Y definitivamente era un gran intento de la defensa de Derek el que esas cosas el jurado no las viera. Claro, Pero se basaron en cosas que verdaderamente era extremadamente difícil que ellos lograran. Primero, que la llamada que él hizo voluntariamente se hiciera y que el interrogatorio se suprimiera, porque el detective, incluso el juez lo felicita. Dice que el juez le dice, habla sobre el detective Losegui y le dice, él no solamente le leyó sus derechos, sino que hizo todo lo posible porque los entendiera. Pese a que no es trabajo de la policía hacer que las personas que están siendo interrogadas entiendan sus derechos, porque lo que se le exige es que se le informe sobre ellos, no explicárselos. exacto, exacto. Yo según lo que he visto, ¿no? Como decíamos, cuando hablábamos de la llamada omitiendo esos 6 minutos, decíamos, bueno, pero es que él se está incriminando, él dice que la mató, pero no había el motivo, no decía el motivo. Yo decía, bueno, a lo mejor no hay motivo, a lo mejor fue, pero eh, yo vuelvo y repito, no soy abogado, pero ahí yo veo premeditación y ahí hay un motivo, como él explica. Esperé que se durmiera, me levanté, fui a la cocina, cogí el cuchillo, fui al cuarto, le di una puñalada en el cuello o tantas en la espalda, le di en la cabeza. Él está explicando todo. Él explica hasta la ropa que traía puesta, hasta que la payama que era de cuadros y que era azul, que era no sé qué. Ahí no hay margen a equivocación alguna. Y muchas personas no entienden por qué la operadora hace esto. La operadora quiere asegurarse de que cuando los policías tengan acceso, sepan a quién es la persona que deben buscar, quién es él. Muchas personas dicen, no, que la operadora lo incriminó y lo mandó a tocar todo. En esos momentos, la operadora lo que quiere es salvar vidas. Y la operadora no está pensando en la escena del crimen. La escena del crimen para la operadora es irrelevante. Lo importante ahí era la vida de Derek, Y la la de vida la de Irina niña, y de la la vida de niña. la niña. Y ese es su trabajo. Ese era el Exacto. trabajo que ella estaba haciendo, y buscar que Derek, la policía cuando interviniera, que él no causara o no provocara una situación en la cual la policía se pudiera sentir intimidada y que Derek perdiera la vida en ese arresto. Como ocurre en muchos La casos, vida. como ocurre en muchos casos, que cuando la policía llega, la persona o se pone nerviosa, hace un gesto equivocado, Sí, un gesto mal hecho, y la policía tira primero y pregunta después. Y hay muchas personas que han perdido sí. la vida así. La operadora evitó, y principalmente la hermana. Ella le preguntaba, ¿le hiciste algo a tu hermana? ¿Dónde está tu hermana? No, ella está durmiendo. La operadora trató por todos los medios, como bien dices tú, de que saliera lo mejor posible como salió. Incluso hay muchas personas que dicen, de las que todavía creen en la inocencia del joven, de que no, que él no pudo haber cometido ese crimen, que él no tenía sangre en las manos, pero si se fijan bien, eso yo lo noté desde el principio. Si se fijan bien en el arresto, cuando a él lo lanzan al piso, cuando la policía llega y lo lanza al piso, que él levanta los pies, tienen que verlo porque es muy rápido. En la planta de los pies se le nota la sangre que él tiene en los pies. Eso tienen que Y el policía darle lo dice. con calma, mirar y ver que tiene los pies embarrados de sangre. Esa es la pisada que se ve ahí entre la sangre en el cuarto, y en las manos también tiene su poquito de sangre. Y el policía lo dice, que tuvieran cuidado, que estaba lleno de sangre. Exactamente. Escucha al policía en la cámara decirlo. Exactamente, la pijama tiene sangre, se nota que tiene sangre en los pies, en las manos, a lo mejor se lavó las manos, quién sabe. Pero es que en este caso se han escuchado tantas y tantas teorías. Las personas se ciegan y no se basan en Pero los hechos. basadas en la nada. Yo he escuchado teorías hasta que las personas que asesinaron a Irina, que no fue él,
que saltaron por el balcón. Señores, si ustedes se lanzan por un balcón de un segundo piso, en primera, para que fuera la cantidad de personas que hay ahí, se lanzaran por ese balcón, todos a la misma vez, tenían que haber cogido a alguien, número uno. Y número dos, lo mínimo que les iba a pasar es que se iban a partir una pierna o se iban a partir un pie. Eso es un balcón alto, aunque sea, es un segundo piso. ¿En qué cabeza cabe que bajaron por ese balcón? Ese niño estaba solo en esa casa y él lo confesó. Y creo yo que eso es que con esta llamada de él no le ha dado, con esa confesión, él no le ha dejado margen alguno a la defensa para por lo menos sembrar una duda razonable en el jurado, porque ¿qué dudas razonables van a dejar en el jurado? Si yo soy jurado, cuando me ha tocado ir y me siento ahí y me ponen esa llamada del 911 donde él explica cómo mató a su madre y el motivo por el que él la mató, ahí no hay duda razonable ninguna que quepa. Definitivamente. Y ahí, lamentablemente, yo siempre les he pedido a las personas que se pongan del otro lado. Porque muchos dicen, había más personas allí. Pero es que cuando Derek hace la llamada, la operadora le pregunta cuántas personas hay. Y él solamente dice, estoy yo, mi hermana y mi mamá. Y le pregunta, ¿y tu padrastro dónde está? Y él dice varias ocasiones, él es camionero y él está muy lejos de aquí, muy lejos. Él no dice, mira, aquí hay varias personas. Él incluso cuando la policía llega solamente encuentran a 3 personas, a Derek, a su mamá ya que yacía en el suelo y la niña. No había más nadie. El apartamento ya estaba rodeado, la policía prácticamente llegó en poco tiempo. El mismo Derek se sorprende y dice, mira, ya la policía está aquí. ¿Cómo llegaron tan rápido? El mismo Derek lo dice en la llamada. Y la policía comenzó a hacer su perímetro. Tan pronto ellos llegan. Prácticamente uno ve la cantidad de efectivos de la policía que había en ese apartamento. ¿Por dónde escaparon? Por el Muchas balcón. personas, esos apartamentos tenían áticos y es falso. Que esos apartamentos no tienen un ático. Claro Tienen que un no. lugar donde una ventanita, porque allá hay, en esos techos, pues por ahí pasan cables eléctricos, tuberías, y los de mantenimiento, pues buscan tener acceso a ellos, pero no es que las personas tienen un ático en la casa donde pueden estar guardando decoraciones navideñas o un segundo cuarto en ese segundo piso. Eso no existe. No. Ahora, Sebastián, como decíamos al principio, la defensa está ahora contra las cuerdas, contra la pared. El juez la ha puesto contra las cuerdas con esta decisión de aceptar la llamada y el interrogatorio. ¿Qué le queda a la defensa para jugar? ¿Con qué puede jugar la defensa ahora con esta decisión que tomó el juez? Pues mira, yo no considero que el juez las puso contra las cuerdas. Su propio cliente, lamentablemente, pues no les dio mucho margen para poder defenderlo en cuanto a eso. Y los detectives, pues también hicieron un buen trabajo al momento de hacer el interrogatorio y no se ve en algún momento que lo hayan presionado, que hayan intentado intimidarlo. Al contrario, fue un interrogatorio de preguntas y respuestas. Derek estaba alerta, estaba cooperador, se veía que él estaba receptivo con las preguntas que se le estaban haciendo. Incluso hizo preguntas cuando tuvo dudas sobre algo. En vez de quedarse así, él preguntó para él estar claro, lo que demuestra que él estaba consciente y alerta de lo que estaba pasando en ese interrogatorio. Ahora, sobre la pregunta que me estás haciendo sobre cuáles son los pasos que la defensa puede hacer, pues mira, yo considero que si ellos a la larga terminan yendo a juicio, porque para mí lo más conveniente para ellos debería ser un acuerdo, a ver si entonces logran una sentencia más baja. ¿Todavía Pero están si a tiempo de llegar a algún acuerdo la defensa y la fiscalía? Porque sé que el juez
lo ha insinuado y lo ha propuesto, pero la defensa no lo ha hecho. Todavía tienen tiempo porque ya van a escoger el jurado y ya el juicio está por comenzar. ¿Todavía están a tiempo? Sí, sí, todavía están a tiempo. Incluso hay personas que se han declarado culpables hasta el momento que el jurado va a hacer una sentencia. Y ahí la cuestión que pierdes es la negociación. La parte de la negociación, pues entonces ahí es donde si ya el juicio comenzó, pues la fiscalía pues se va a ver más renuente a llegar a una negociación porque hiciste al Estado invertir tiempo, recursos del Estado para tú entonces venir ahora a querer negociar, y más cuando tú tienes la carta ganadora, pues cuando tú estás ganando, tú no entregas tu juego, tú lo continúas hasta que lo ganas. Y para eso es que la fiscalía está ahí. Y los abogados también, todos los que quieren es ganar. Pero si no llegan a un acuerdo y terminan yendo a un juicio, pues verdaderamente lo que ellos sí pueden tratar de plantear es la cuestión de los derechos humanos, que vean a Derek como un niño, Que no lo es, que que no, ya no lo es. capacidades y todas estas cosas, y que el procedimiento contra él fue injusto. A ver si logran que esa parte tierna, emocional del jurado, pues juega a favor de ellos, y recuerda que ellos lo que necesitan convencer es a una sola persona, Sí. no a 12. Ellos necesitan Yo pensé siempre desde el principio, ¿no? Que Rielo iba a utilizar o que se iba a ir por el lado de la la salud mental. salud mental, mental insanity, que ella iba a decir que no iba a negar que lo hizo, porque ante estas pruebas, ¿quién va? ¿Sabes? No lo puedes negar, pero que a lo mejor iba a decir que tenía problemas psicológicos, que tenía algún tipo de problema y a lo mejor por ahí lo podía bajar a un segundo grado, qué sé yo, no, en vez de mandarlo a la cárcel, mandarlo a una institución mental por un tiempo. Yo te he hecho la historia del muchacho de aquí, del suroeste de la Florida, Mario López, era un niño igual que él, menor de edad, la misma historia, la llamada, la llamada al 911, la confesión ante la policía, quisieron quitarla, no la pudieron quitar, pero la familia jamás, que eso es lo que yo, lo contrastante en estos dos casos, la familia de Mario López jamás dijo, ni el abogado, él no lo hizo. Ellos dijeron salud mental, que él escuchaba voces, a lo mejor las escuchaba, a lo mejor no, quién sabe. Ajá. Que él escuchaba voces, que había una voz que le decía que lo hiciera, que había otra voz que le decía que no lo hiciera, que por ahí se fueron. La fiscalía quería cárcel y la familia quería institución mental. Y ganó la familia, lo mandaron a una institución mental, pasó unos años, ahora tiene 30 y pico de años Mario López y salió de la institución mental. Yo pensé que la defensa de este niño se iba a lanzar por ahí, de Derek, que se iba a tirar por ahí y a lo mejor hubiera salido mejor, porque presentarse ante un jurado no es siempre la mejor solución a esos casos. No, incluso siempre es un riesgo. Cuando tú pones decisiones en manos de 12 personas que tienen crianzas diferentes, creencias diferentes, pues llegar a un consenso, pues verdaderamente es difícil, y uno no sabe qué realmente el jurado piensa. Por eso es que a veces uno ve un juicio y de repente el jurado toma su veredicto y uno se queda, pero ven que el jurado estaba viendo el mismo juicio que yo estaba viendo, porque uno llega a otras conclusiones que el jurado a la larga toma otras decisiones. Siempre es un riesgo para ambas partes, tanto para fiscalía como para defensa, porque aunque uno piense que tiene el mejor caso del mundo y el sartén es agarrado por el mango, uno no sabe qué hay en la mente de un jurado. Uno trata, pero nunca uno está convencido sobre eso. Pero yo también pensaba de que la mejor apuesta que ellos tenían era irse por la salud mental, y no lo hicieron. Ellos prefirieron utilizar esta cuestión de sospechoso alternativo, y que otra persona pudo haberlo hecho, o tener oportunidad de haberlo hecho, pero sin tener mucha evidencia sobre eso. Y la estrategia de ellos
iba dirigida a tratar de sembrar esa duda razonable en el jurado de que quizás Derek no lo pudo haber hecho y que pudo haber sido otra persona. Ahora mismo todo eso está en disputa, el juez va a ver cómo se va desarrollando eso y dijo que si ellos no tienen evidencia fáctica de poder sostener eso, que no lo iba a permitir. Exacto, es que lo que yo veo es que todo como que se le desmorona a la defensa, todo lo que presentan por un lado, por el otro se les desmorona, se le cae. Volviendo a lo del jurado, yo he sido jurado y cuando son casos como estos y son casos de un perfil tan alto como estos, generalmente al jurado los meten en un hotel, no los dejan ir a su casa para que no vean noticias, para que no oigan lo que la gente dice, lo que se está diciendo en la calle, lo que se está diciendo, todo eso. Y ya cuando tú eres jurado y tú llevas una semana encerrada ahí, ya tú lo que quieres es que eso se acabe y que acabar de irte para tu casa, porque tú estás poniendo tu vida, tu suerte en manos de 12 personas que no te conocen y a lo mejor están ahí porque tienen que estar, más nada, porque les tocó estar ahí. A lo mejor se lo toman en serio, a lo mejor hay otros que no se lo toman en serio y ya tú lo que estás obstinado, ya tú lo que estás obstinado es por irte para tu casa. Si es una persona que llega ahí cuando oye la llamada, cuando pongan esas fotos de cómo quedó el cuerpo de esa señora y te aseguro que van a escoger madres, van a escoger personas que para apelar a los sentimientos de esas personas. Cuando esas personas vean eso y oigan esa llamada, se fastidió. Sí, porque es en la parte emocional, como te dije, los jurados son emocionales. Y bueno, los seres humanos somos emocionales, punto. Hay que reconocerlo. Y dentro de la gama de personas de la sociedad que puedan entonces ser un posible jurado, pues va a haber personas de muchas capacidades y personas de otras capacidades. No van a ser todos profesionales o todos amas de casa. Va a haber una mezcla porque la defensa tiene el derecho a escoger una parte del jurado y la fiscalía otra. Y cada cual va a escoger quizás las personalidades que le convengan a su cliente. En este caso, pues yo considero que la fiscalía debe escoger personas que tengan estudios universitarios o personas que sean profesionales, mientras tanto que a la defensa le conviene escoger personas que apelen más a los sentimientos, personas que con ciertas preguntas que ellos van haciendo para la selección, y también el juez aporta, es que todo esto yo considero que puede tardar algunos 2 o 3 días esa selección del jurado. Así de que los jurados son emocionales y el escuchar de la voz de Derek Rose, escuchar esa llamada y la confesión era algo que obviamente la defensa tenía que hacer el trabajo porque ese es su trabajo, el tratar de eliminar la mayor cantidad de pruebas posible que haya en contra del cliente. Y si la pueden eliminar todas, pues mucho mejor. Exacto. Pero lamentablemente cuando las cosas están bien hechas, es bien difícil. Y una llamada al 911 cuando la persona a la que llama, súper difícil también. Exacto, porque como decíamos anteriormente, tú me puedes decir a mí, no, a él lo manipularon, a él esto, a él lo otro, él estaba bajo coerción cuando lo estaban interrogando, perfecto, pero en la llamada del 911 nadie lo estaba a él obligando y él fue el que llamó a la operadora no llamó a la casa de él, como digo yo, la operadora no lo llamó a decirle, oye, mira, tú mataste a tu mamá, es verdad que tú mataste a tu mamá, dame tu dirección. No, fue él el que llamó. Él hizo la llamada, él explicó todo, él dio detalles, él lo dijo todo. Aparte están las fotos que le mandó a los amigos, las fotos que se toma del cadáver de la madre, que se toma con las manos llenas de sangre. Está toda esa evidencia, ¿no? Incluso yo considero que él hace estas cosas, enviarle las fotos a los amigos, hablar con Sweden, porque incluso se sabe de que quien convence a Derek de llamar a la policía o solicitar la asistencia del 911
fue el mismo Sweden. Sweden es el que le dice que llama al 911 y lo convence, incluso dice que hasta oraron juntos, que Sweden oró con él y lo logró convencer de que llamara al 911. Derek pudo hacer varias cosas. Derek pudo haber mentido, fingir que fue un robo, que alguien entró a su apartamento y pudo haberse ido, pudo haber salido por la puerta y haberse ido, se pudo haber fugado. Pero esas cosas, él llamó, él fue sincero, se ha verificado todas las cosas que él dijo en esa llamada y en la confesión, cómo ocurrieron, si hubo un cuchillo que él especificó que era un cuchillo de este tamaño, color púrpura, y ese cuchillo se encontró en la escena. Pues entonces las cosas que él va diciendo van cuadrando, van encontrando cosas en su teléfono. Pues entonces, ¿en qué muchacho mintió? Yo no encuentro que le No haya mentido mintió. en nada, y como hablábamos, como se ve ahí en el interrogatorio, cuando le preguntan, como dices tú, el cuchillo de este tamaño y la sangre fría que tenía. A mí él no me daba tipo de estar coaccionado, ni estar obligado, ni estar... yo lo noté muy tranquilo, muy normal, la confesión. Incluso me llamó la atención que el juez durante la audiencia, una de de estas últimas audiencias, le llamó la atención algo que habíamos dicho, dijo lo mismo que algo que habíamos dicho ya en este programa, de cómo él, yo lo llamé, ¿no? Como que él jugó con los detectives. El juez no dijo jugó, pero que él habló con los detectives cuando llegó la hora de por qué lo hiciste, puedo ir al baño. Fue al baño, cuando vino del baño se tomó su tiempo, no sé qué, no sé cuánto. Cuando regresó del baño empezaron a hablar y cuando llegó al punto de dímelo ahora, ¿por qué lo hiciste? Tengo que decirlo. Ahí es cuando empieza el impasse y pide el abogado. O sea, él sabía lo que estaba haciendo. A mí no me van a quitar esa idea de la mente de que él sabía lo que él estaba haciendo. El juez no es latino, pero nosotros que somos latinos, pues más o menos entendemos de que podemos decir, pues mira, él le corrió la máquina a los detectives. Exacto. Él dijo lo que él quiso, cuando él quiso, Y como él como quiso. él quiso, y en el momento que ya no quería decir nada más, él invocó su derecho a permanecer callado y a buscar, quiero terminar la entrevista y que me busquen un abogado. Exacto, exacto. Él sabía y Pero entendió ya él sus había, derechos. pero ya él había fallado porque ya él había dicho a la operadora el motivo. Ahí, a los detectives no les quiso decir el motivo, pero ya le había dicho a la operadora el motivo. Claro, pero quizás él no tenía la conciencia de, en el momento que él llama a la operadora, yo me imagino que su adrenalina estaba, Alta. pues acababa de ocurrir todo esto. Ujú. Ya 2 horas después del momento que lo arrestan, pues y precisamente se hace por eso, para que la persona ya esté más calmada, eh, pueda entonces repasar los hechos en su cabeza y ya él estaba más tranquilo. Y quizás no recordó que ya la llamada 911 había dicho las razones por las cuales él lo hizo. Y no se acordaba de eso. Pero yo no sé si los detectives antes de, que yo me imagino que sí, antes de interrogarlo, habían tenido acceso a la llamada. Puede Que que quizás sí. ellos lo que querían era confirmar, porque ellos le hicieron preguntas que la misma operadora de 911 ya le había hecho, ellos sabían la respuesta. O estaban buscando confirmar esa misma respuesta a ver si él decía lo mismo que le dijo a la operadora de 911. Sí, Y sí. fue así. Sí, él no cambió su libreto. Él lo único que no dijo a los detectives, no le dijo por qué lo había hecho, pero todo lo demás, y él lo describió, el cuchillo, el esto, por donde le dio la primera puñalada, que la madre estaba durmiendo, como que esperó que la madre se durmiera cuando entró al cuarto. Todo eso, él todo eso lo habló, él no cambió el libreto, él siguió diciendo lo Ujú. mismo, lo único que no dijo el motivo por el cual lo había hecho. ¿Cuánto tú crees que le den con esto, si no llegan a un acuerdo, cadena perpetua? Pues mira, eso va a estar en las manos del juez y todo va a depender de cómo la defensa presente a Derek.
pero según yo estoy viendo, ellos no utilizaron en esta cuestión de la salud mental. Incluso los expertos que tenían, ellos tenían un experto que era apellido Campbell, ese experto, ellos se retiran a ese experto, luego se quedó la doctora Sperry, que la doctora no fue a ninguna de las dos audiencias de la supresión de ese interrogatorio, no estuvo presente ni presencial, ni telefónicamente, ni por Zoom, ella simplemente presentó un informe. Y si tú no tienes una persona físicamente que el jurado pueda ver, que se puede interrogar, que pueda hablar sobre la salud mental de Derek en esos momentos del interrogatorio, de la llamada, de que pueda tratar de justificar este hecho, es bien difícil que un juez entonces no vea esto como un acto macabro y que merece quizás una cadena perpetua como otros niños que también han cometido delitos. Eh, Esta muchacha que es apellido Gray, Carly Gray, la sentenciaron a cadena perpetua. Incluso tiene otros agravantes porque ella hirió a su papá también. Pero por el cargo de su mamá le dieron cadena perpetua y es más o menos contemporánea con Derek. Mm. Hay otros menores de edad que se han cometido delitos y le echan cadena perpetua. Claro, y el juez también habló de algo que hablamos, que digo, bueno, no estamos tan mal en lo que hemos hablado aquí en el programa y que tú lo has hablado también en el tuyo. Cuando yo traje a una experta, a una psicóloga, que yo le Muy pregunté buena entrevista, si excelente él esa era, entrevista. gracias, si él era un peligro para la sociedad, que ella dijo exactamente que sí. Sí. El juez también dijo en una de estas vistas que él es un peligro para la sociedad. Incluso cuando ellos estaban intentando mover a Derek para una institución juvenil, una de las causas por las cuales el juez negó ese traslado, aparte de que es poco común de que este tipo de traslado se haga cuando el acusado está siendo acusado de un delito en primer grado, esas personas no deben estar, precisamente por la peligrosidad que representan para los otros menores, que allí hay jóvenes que no han cometido delitos tan graves como llegar a quitarle la vida a otra persona. Por droga, robo, asalto, mal comportamiento, cosas de jóvenes que son delincuentes, pero no son asesinos. Y Ujú. en este caso a Derek se le está acusando de un delito de un asesinato y contra su mamá. En primer grado, un asesinato en Entonces, primer grado, incluso un claro. peligro para él mismo. Claro que sí. Ahora, entre los testigos va a estar la exnovia, que tengo entendido de que pidió que no ir a la corte ese día, que ella va a hacerlo vía Zoom, porque no quiere verlo, no quieren, porque le causaría algún trauma, ¿no? Enfrentarse a él de nuevo. La novia va a Pues hablar, mira, Sweden va a eso hablar. se hace. Ellos prácticamente tuvieron la oportunidad de presentar un informe médico con unas recomendaciones de esa experta doctora sobre las condiciones mentales sobre cómo ese interrogatorio a ella, estando Derek allí presente, pues podría causarle daño. Y el juez tiene que sopesar también, pues, que los testigos pues testifiquen libre voluntariamente y que sin ellos se sientan afligidos por dar ese tipo de testimonio. Estamos hablando de una menor de edad. Yo entiendo que el juez lo va a conceder, Yo viendo todo que lo eso que va a suceder. yo viendo todo lo que he visto hasta ahora y ya estamos a las puertas del juicio. Yo pienso que Rielo lo ha defendido de corazón, que ella pero también pienso que ella se ha metido mucho en este caso y esto le ha llegado a afectar a ella la visión de cómo seguir, de cómo hacerlo. Eh, no se le puede negar que ella lo ha defendido, como decimos por ahí, a capa y espada. Pero Ujú. sigo pensando que este era un juicio
un caso demasiado grande para ella, para una persona tan joven. Es que hasta abogados de fama, abogados de trayectoria que estaban con ella se retiran del caso, como fue el caso de este hombre, José Báez. de Báez. Báez se retira del caso porque esto es un caso que yo siempre lo dije, cuando Báez va a los juicios para ganar, él no va para perder, y cuando él vea que esto no tiene solución, que esto no hay por dónde cogerlo, como diría yo, tras esa confesión que él hizo, trataron por todos los medios de tratar de suprimir esa confesión del 911, del otro, y no lo pudieron. Báez para mí que dijo, yo me voy porque mi nombre no lo voy a ver envuelto aquí. Y veo Piensa que Báez continúa en el juicio, no, siendo el abogado. Báez no está en el juicio. Había una persona, una abogada del bufete de él pero lo que iba a hacer era asistir a Rielo. La persona que lleva el caso, el bufete que lleva el caso es el de Rielo. Y yo no veo que ella da pie con bola en esto, como decimos coloquialmente desde el principio. No, porque el doctor Campbell, que se va a reunir con él y que no sé qué. Cuando no le convino lo que el doctor Campbell dijo y escribió de su cliente, no, ya yo no voy a usar lo que dijo el doctor Campbell. ¿Por qué si tú fuiste la que buscaste a Campbell? Y tú fuiste la que dijiste que él era el que iba a ser, el que iba a decir, el que se iba a entrevistar con él. La doctora es Perry. Entonces es Perry, una mujer que no vive aquí, una psicóloga que no es de aquí, que nunca ha visto a este niño, tampoco aparece. Por cierto, porque tiene un resumen laboral y de estudio impresionante, pero no llegó. No llegó, ella no da pie con bola y quiero quitar la confesión, no la pudieron quitar y el sospechoso alternativo no lo ha podido probar y la foto que no era él y la foto la aceptan, los problemas con el juez. Yo creo que este juicio ha sido mucho para ella y que ella no ha sabido llevarlo. Yo no soy abogado y no estudié para abogacía, pero yo he visto otro juicio y un abogado en este caso trata por lo menos de llegar a un acuerdo con la fiscalía si ya no hay solución y sacarle a su cliente la sentencia menor posible, digo yo. El mismo juez, hay una transcripción de hace poco que la misma defensa, que incluso mi pregunta es si la doctora o la licenciada Michelle Medina del bufete Báez, ella había puesto que ella iba a tener unas funciones limitadas. Mientras tanto, hace una moción solicitando una transcripción al tribunal para ella incluirla en el docket, indicando de que ellos tenían la intención de ir al tribunal de apelaciones, lo cual hasta donde yo verifiqué ahorita todavía no ha ocurrido. No hay nada en el tribunal de apelaciones que indique que se sometió algo a ese tribunal, por lo menos hasta la noche de hoy cuando yo verifiqué. No, ellos Pero si están perdidos y pedir tiempo. Ellos lo que están es buscando tiempo desesperadamente. Pero ¿tiempo para qué? Si ya están todas las cartas sobre la mesa. La confesión, yo no entiendo. ¿Tiempo para qué? Ese muchacho lleva 2 años detenido. A esto tienen que darle solución. Y por eso es por lo que el juez dice que el juicio va el día 26, porque ya ese muchacho lleva 2 años detenido. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a alargar el juicio? Entonces, para todo quieren tiempo. Rielo siempre no, porque no puedo, porque tengo un juicio, porque tengo buscando tiempo. Concéntrese y trate de hacer lo mejor posible. Incluso ahora, yo tengo mi teoría sobre la nueva llegada de este abogado que se llama Jeremy McLymont, si no me equivoco y lo estoy mencionando bien, de este abogado nuevo que llega a la defensa. Yo considero de que Rielo quizás cuando el caso estaba en la fiscalía, era Rachel, no me olvido el nombre de ella ahora. Medina, ¿no? Rachel Medina. No, Rachel,
ay Dios mío, se me fue el nombre, pero ya mismo lo cojo. Pues cuando era la fiscal, pues que el caso como que hubo un proceso de estancamiento. Cuando viene Jonathan Burch Ujú. a la fiscalía y se une al caso, el caso como que empezó a coger como que marcha. Parece que Rielo Dios mío, se me fue el apellido de ella, ya mismo me acuerdo. Eh, ellas como que tenían fricciones entre ellas. Al entrar Bush, el caso empieza a agilizarse. Incluso en la última audiencia, Rielo le llamó mentiroso a Jonathan Bush y el juez prácticamente la regañó. Pues entonces yo considero que ya esas fricciones también con la fiscalía se estaban notando y que Rielo prácticamente quemó un puente y era necesario que llegara otra persona como la abogada Descalzo, como este joven abogado que se acaba de unir a la defensa para lograr de nuevo esa línea de comunicación que ya Rielo había perdido. Y considero que esa es una estrategia de refrescar las comunicaciones con la fiscalía. Exacto. Ahora, en una de las últimas, es que Rielo desde que empezó con el pie izquierdo en esta corte, no solo con este juez, sino con la fiscalía, con los otros fiscales. Ella no sé si por arrogancia, no sé si por falta de experiencia, no sé si es el carácter de ella, pero ella empezó con el pie izquierdo y a mi entender lo que ha hecho es afectar a su cliente, porque tú no te puede ir bien en un juicio que cada vez que tú estés parada frente a ese juez, que es el que te va a llevar el juicio, tú tengas una fricción con él, tengas algunas palabras con él, quieras sacarlo porque lo quieres sacar, él, habiéndole negado él en diciembre su retiro del juicio, en enero volvió con que no, que a ella no le habían mandado, ella no había recibido nada por escrito de que él se iba a recusar del caso. Entonces ya tienes problemas con ese juez, trata de llevarlo lo mejor que pueda. Estás Y lo ha desesperadamente. provocado. Es, Déjame decirte que ya lo ha provocado, porque en muchas órdenes que el juez ha dado, ella no ha cumplido con los términos del juez. Ella incluso ha tomado vacaciones. Creo que el año pasado había sido más de 3 ocasiones que habían puesto notificación de que no podían estar disponibles de tal fecha a tal fecha. Y pues el juez llegó un momento que se molesta y con razón, porque ella le está provocando constantemente no cumpliendo con sus órdenes y tratando de alterar el calendario que el juez ha puesto. Y aún así, el juez yo considero que ha sido bien paciente con ella. te iba a Y decir ella, eso, te en iba dos a decir ocasiones, eso. lo ha acusado de ser parcial. Yo he consultado con otros abogados y tengo familiares abogados también. Y todos dicen los que conocen al juez que es un juez muy estricto y que tiene es medio cascarrabia también. Pero en este caso ha sido con ella Sí, bastante paciente porque otro juez o se hubiese ido, que a lo mejor era la intención de ella de provocarlo para que él diga, tú sabes qué, mira, olvídate de esto, me voy ya, yo no estoy para esto hacer eso o le hubieran puesto a ella, qué sé yo, una multa o algo como le ponen a los abogados, algo de eso, porque ella lo ha provocado bastante y no ha cumplido con lo que él le pide y que quiere que él se retire del caso y yo desde eso yo lo dije desde un principio, sí. eso es desde la primera vez que ella pidió la recusión del juez, yo dije, eso va a traer problemas porque va a tener que seguir viendo al mismo juez y ya las cosas entre ellos dos no va a fluir igual porque ya hay un precedente de que ella quiere sacarlo a él de este juicio. Definitivo, definitivo. Y lamentablemente el que se está viendo perjudicado gracias a esas decisiones de tratar de provocarlo, y yo entiendo que quizás esa era la intención,
buscar provocar al juez, crear fricciones y que el juez, pues entonces, por el bien del proceso o de su propia imagen, tomara la decisión de él, pues, inhibirse del caso y ella ganaba fácilmente 4, 5, 6 meses con esa decisión, porque ya el expediente del caso es un caso de 2 años. Ese expediente, ese juez tendría que volverlo a repasar mientras sigue atendiendo sus otros casos. Es que no es que el juez solamente se va a separar para atender ese caso. Eso Ujú. pasa un sorteo y ese juez nuevo que le caiga ese expediente en las manos tiene que empaparse de ese expediente, de las decisiones que se han tomado y ponerse al día con el expediente y eso le puede tomar una cantidad de tiempo que debe ser razonable. Y no lo logró. Claro, esa era la Porque estrategia de ella para estaba dando ganar la batalla. tiempo. Era la estrategia para ganar tiempo. Pero, los otros abogados que entraron junto con ella después que sale Báez trataron esa estrategia también, pero este juez está firme en que el juicio va porque va. Pero ahora hay también, Sebastián, una confusión. Las personas están diciendo, están celebrando que el juez que lograron sacar el juez. El juez no lo han sacado, sigue siendo el mismo juez. Es lo que cambió el tribunal por culpa o en parte de las mismas cosas que han venido sucediendo, de las proderes que van a la corte, que llevan esas camisetas con los letreros que llevan, las cosas que se han formado fuera del salón, fuera de la sala, que ya él pidió cambiarlo, moverlo de tribunal, pero él sigue siendo el juez, hasta donde tengo yo entendido y hasta donde dicen en el tribunal. El que quiera saber si es verdad o es mentira, que llame al departamento de comunicaciones del tribunal Sí, que y llama allí el le darán la tribunal. información. Lamentablemente, ya que a veces uno no quisiera a veces tener razón. Exacto. Hace un año atrás que yo estaba viendo las vistas por Zoom, las audiencias, viendo la actitud del público que asistía al chat del tribunal, mientras ellos estaban en la corte y dije, no se pongan con esto porque nos van a cerrar el Zoom. ¿Qué pasó? Exactamente. Nos cortaron el acceso al Zoom por la conducta del público. También sabía que esas cuestiones de ponerse camisa con mensajes, con fotografías, que eso el juez en algún momento iba a tener que detenerlo y que va a tener que detener esas marchas que prácticamente entorpecen, hacen ruido fuera del tribunal y entorpecen los procesos judiciales de otras salas también, de otros casos que no tienen que ver nada con el caso de Derek Rosa. Y todas esas cosas, lamentablemente, el tiempo me dio la razón porque no era difícil que cualquier persona pensara de que eso iba a ocurrir. Ahora el juez tiene que buscar los recursos para entonces que ese jurado no se contamine con estas marchas, con el apoyo que hay afuera del tribunal a favor de Derek, que no se vean influenciados por eso, y eso va a conllevar pues que ese jurado probablemente pues entre por una parte especial o que se tenga que cambiar la sede para buscar proteger la seguridad de ese jurado y también de las personas, una sala más amplia en un caso mediático. Entonces, que el juez tiene que hacer ciertos movimientos. Dados estos movimientos, entonces la sección que el juez dirigía, que era la F13, se cambió a la F62 y muchas personas están diciendo de que lo degradaron, de que el juez ahora no puede tomar casos criminales. Yo entré al son del juez el día de hoy, incluso otro compañero entró el día de ayer, o creo que fue al revés, y el juez estaba en su sala atendiendo casos como normalmente lo hace todos los días, en su sala. Y Así que el juez no ha sido removido, ni fue degradado para una sala menor, nada, el juez sigue en su sala y la gente lo va a ver. Lamentablemente la gente lo van a tener que volver a ver cuando empiece la selección del jurado. exacto, lo van a Ahí se volver. darán cuenta de que el juez sigue ahí. Ahí es donde se van a dar cuenta que el juez no ha sido cambiado, que todo sigue igual. Incluso podríamos ir un poco más allá. Si el juez se pone pesado de verdad,
y decide hacer el juicio a puertas cerradas, ahí no entra medio de comunicación, ahí no entra público, ahí no entra nadie. Y eso es lo que están buscando con las actitudes que están teniendo, porque el juez puede decir, este es un juicio, la familia, punto, el jurado y se acabó. Y ahí no va a entrar nadie del público, no va a entrar la prensa, no va a haber Zoom, no va a haber nadie. Un juicio a puerta cerrada. Y eso pudiera suceder si siguen haciendo los espectáculos, eso. Ya lo que hizo fue que lo cambió de tribunal. Pero quién sabe, vaya en el otro tribunal, lo hace a puertas cerradas también y no deja entrar a nadie. Y hay que esperar que Por eso termine el juicio para es, saber cuál es el veredicto final. es una medida extrema porque dentro de la Constitución y de las leyes de Florida, pues hay una cuestión de transparencia. Pero cuando tenemos que sopesar la transparencia por encima de la seguridad, siempre la seguridad va a ir primero. Así que no se confíen mucho de que eso no se puede hacer. Sí pudiera pasar si esta situación continúa y a la larga pasa algo dentro del tribunal, porque dentro del tribunal, dentro de esos pasillos, han pasado cosas vergonzosas, que verdaderamente son cosas vergonzosas, incluso cosas de agresión, que han prácticamente agredido a personas verbalmente, incluso hasta físicamente dentro de la sala del tribunal. Estas personas no tienen la conciencia de saber en dónde ellos se encuentran. Y si van con esas mismas actitudes y ya van con los ánimos más caldeados en el proceso judicial y pasa algo que obligue al juez a poner la seguridad primero por encima de la cuestión de la transparencia y del acceso a la información, pues todos nos vamos a ver perjudicados. Claro, ya por lo menos, Todo. ya él por lo menos dijo, ya él está tomando medidas. Cambio de tribunal y no pueden entrar con esas camisas, con la foto, porque si yo soy jurado y hay gente sentada ahí con un pullover que diga, con una camiseta que diga Derek inocente, eso es tratar de influenciar al jurado. Eso se ve Claro, como y eso no tratar se puede de permitir. manipular al jurado. El jurado tiene que ir ahí limpio, sin ni de un lado ni del otro, y basarse en la evidencia que le van a presentar ahí, en lo que van a presentar y escuchar lo que van a decir ambas partes y llegar a una conclusión. Pero si tú me vas a presentar gente y afuera van a poner con letrero de que es inocente, de que déjenlo libre, de que hay corrupción, de que hay esto, que el juez es un corrupto, ya tú estás tratando de manipular una situación. Y están viciando un proceso que ellos mismos desean que sea transparente, pero con lo que ellos están haciendo, prácticamente están manchando el que ese proceso que ellos quieren que haya transparencia, y lo están manchando ellos mismos. Porque entonces, si tú no te sabes comportar en el tribunal, si tú pretendes manipular al jurado trayendo mensajes de mira cuánta gente hay apoyando a este niño afuera del tribunal, mira, habemos 100, que ojalá fueran esas, pero porque no son tantas. Pero si ellos logran entonces traer 100 personas a una manifestación a las afueras del tribunal y que un jurado que está llegando en su carrito para estacionarse en el estacionamiento pues mira, y le complicas la vida al jurado también. Y si le complicas la vida al jurado, pues no le estás haciendo un favor a Derek. Porque No, si ese jurado tiene que pasar más trabajo para poder lograr su trabajo o hasta separarse de su familia porque tenga que ser secuestrado. esa es la peor parte, que secuestren al jurado, que lo metan en un hotel durante una semana sin contacto externo ninguno. A mí me ha pasado en juicios que he sido de jurado y es horrible. Y tú lo que quieres es que ya eso acabe, que pase lo que tenga que pasar y que acabe ya, porque tú lo que quieres es irte para tu casa. Claro, extrañas tu cama, tu relacionarte con tener tus comodidades, tu privacidad. Entonces, que sea que tú te enteres como jurado de que tú tuviste que tomar todas estas medidas porque los manifestantes a favor del acusado estaban haciendo protestas y cosas, y eso ocasionó que tú estés ahí en vez de tú poder estar en tu casa
ir a hacer tu trabajo y cumplir con tu deber de ciudadano, de ser jurado, porque a la vez que es el deber ciudadano que nos obliga a esa situación y que tú tengas que pasar las de Caín gracias a que unas personas no saben comportarse. ¿Le Exacto, estás haciendo un favor a Derek? No le estás haciendo un favor a Derek. en Al contrario, lo absoluto. estás perjudicando. Así mismo es. Pero felicidades. Exacto, se ganaron una estrella por hacer eso. Vamos a ver cómo funciona el juez. De momento, les repito a las personas, celebren todo lo que quieran, pero el juez sigue en el caso. El juez no se ha ido, el juez sigue ahí y él es el que va a llevar ese caso. Ese caso, él no se ha retirado, no se va a retirar y no tiene intenciones de retirarse. No, y es una posición electa. Entonces muchas personas creen que enviando cartas y firmando un documento y llenando, mire, si usted no vive en Florida y usted no, su voz, usted está en otro país, no sirve de nada. Y los jueces en Estados Unidos son funcionarios públicos que las personas, los ciudadanos de ese estado y de ese condado votan por ellos. Pues Y están puestos allí por la confianza del pueblo. incluso las leyes Es muy dentro fuerte. del mismo país, las leyes de otros varían de estado en estado. Sí. Las leyes de Florida no son iguales a las leyes en Nueva York, ni las de Nueva York son Ujú. iguales que las de Los Ángeles, ni las de Los Ángeles son iguales que las de Nuevo México. Entonces yo oigo personas, yo veo por ahí, oigo discusiones, oigo personas y veo abogados de otros países analizando las leyes de este país. Señor, la ley de Honduras no es la ley de los Estados Unidos, la ley de República Dominicana, la ley de Colombia no tiene nada que ver con la ley aquí. Yo no te voy a decir que aquí se cometan errores. Sí, se cometen errores, pero este es un país de ley, un país de leyes. Y aquí toda persona tiene derecho a un juicio justo. A él se le está dando un juicio justo. Aquí no hay esa corrupción que ven en los países de ellos, que quieren pensar que aquí hay corrupción, que el juez es comprado, que la del 911 es comprada, que los detectives son comprados, que el otro es comprado. Yo no te voy a decir que hay una manzana podrida en alguno de esos lugares, pero eso aquí no es como en esos países. Aquí eso no funciona así, no camina así. Siempre manzanas podridas hay en todas partes. Incluso muchos de nosotros que vivimos en Estados Unidos y somos de otro lugar, que no somos oriundos de Estados Unidos, no nacimos aquí, pues en la mayoría de los casos estamos en Estados Unidos por la corrupción que había en nuestros países. Precisamente por eso estamos aquí, no estamos pasando frío por gusto. Exacto, es que Pues estamos aquí porque la situación en nuestros países era difícil y la corrupción pues obliga a que y afecta a todas las cuestiones laborales y pues por eso estamos aquí. ni Pero siquiera, el ni sistema no siquiera es perfecto, pero eh, lo más cercano que tenemos es una justicia. exactamente, pero es que ni siquiera, Sebastián, Puerto Rico, que es un estado de los Estados Unidos, es un estado asociado, pero es un Ujú. estado. Hawái, las leyes no son iguales, las leyes de Puerto Rico no son iguales que las leyes de Florida ni las que son aquí en los Estados Ni Unidos de las Islas Vírgenes ni de las tampoco. Islas Vírgenes. Las leyes varían, las leyes varían. Tú no puedes basarte por leyes en otros estados y en otros casos y en otras cosas a decir que aquí hay corrupción, que no se están haciendo las cosas bien porque en otro lugar se hicieron como se hicieron. No, las leyes en Florida son diferentes a las de cualquier otro estado de aquí de la nación. Correcto, y hay leyes que son similares. Y las leyes federales, pues, pero este no es un caso federal, En que muchas absoluto. personas han dicho que el FBI está metido en este caso. El FBI aquí no tiene jurisdicción alguna, ninguna, pero ellos siguen repitiendo las cosas como el papagayo. Exacto, exactamente. Creen expertos que yo hablé con fulano que es abogado, sí, pero litiga en Florida, tiene licencia en Florida, conoce las leyes de Florida. Yo Exacto. escuché a un abogado de un compañero que también es periodista y que respeto mucho, pero llegó un abogado que dijo de que todo, que es sabido por todos de que los padres tienen que estar en el interrogatorio
de un menor de edad, cuando eso en Florida no es así. Y te estoy hablando de un abogado que litiga en Florida. Pero ¿qué litiga? Es un abogado criminalista, un abogado de familia, de sucesiones, porque si tú eres abogado laboral, pues entonces yo entiendo que tú entiendas de la ley criminal, porque, pero no la practicas, no es tu especialidad. Y ahí es donde entran muchas personas en confusión. Ya escucha a fulano decir esto, pero mire, el internet está ahí, usted busque la información, corrobore. Todo lo que lo que se diga, usted tiene la capacidad. Antes, ahora tenemos el acceso a la información a la palma de nuestro teléfono. Mire, busque información, lee, instrúyase. Pero las personas no quieren pasar trabajo con eso. No, Confían en lo que cualquiera le dice. claro, y abogados de Venezuela, abogados de Colombia, la ley no es la misma. Usted no usted, y cuando a mí no, porque yo los oigo por ahí, porque yo soy abogado, pero usted es abogado, como dices tú, usted practica leyes aquí en los Estados Unidos. Usted se presentó, tomó el examen y pasó la barra de abogado. Si usted no lo ha hecho, usted aquí no es abogado. Usted no me puede venir a hablar de ley aquí porque usted tiene que empezar por aprenderse la ley del estado donde usted vive y aplicarlas como son. Y en Florida no es prohibido interrogar a un menor de edad sin un padre presente. No se debe de hacer, pero no es ilegal, no es prohibido. Y eso ocurre todos los días, todos los días. Y cuando pasa y no pasa nada, por algo es. Definitivo, definitivo, pero las personas, yo los insto a que si usted escucha algo que usted no le convence o no le cuadra, mire, usted tiene el acceso a la información, que ahora todo el mundo tiene un teléfono con conexión a internet, busque información y lea de varias fuentes hasta que usted llegue a una opinión orientada e informada. No se quede con lo que yo ya escuché esto. Infórmese, porque el acceso a la información, antes uno tenía que ir a la biblioteca y buscar libros y todas estas cosas. Ahora la información la tenemos a la palma de nuestra mano en un teléfono Exacto, o en una exactamente. computadora. Exactamente. Sebastián, antes de terminar, ¿crees tú que la familia de Derek estaría a favor, en este caso la abuela y el padre, de llegar a un acuerdo con la fiscalía para que sea menor la sentencia o no? Yo no lo veo. Yo, sinceramente, viendo los movimientos que la defensa ha estado haciendo, siempre he pensado que la mejor apuesta que ellos han tenido en su estrategia incluye un juicio. Y para eso, tú no puedes llegar a un acuerdo. A menos que el acuerdo sea tan favorable que sea prácticamente una oferta única que tú no debes dejar pasar. A menos que eso suceda, yo no veo a la defensa tomando acciones, y entonces me estoy dando cuenta de que quizás la familia de Derek tampoco tiene mucho conocimiento de la ley y ellos confían plenamente en lo que sus abogados les recomienden. Y si esa recomendación no viene por parte de esos abogados, ellos no van a llegar a un acuerdo. Sí, claro, porque Isabel es una señora mayor que se ha visto envuelta en todo este lío, que a lo mejor nunca en su vida pensó verse envuelta en una situación como esta, no conoce de la ley, no sabe lo que hay, ella está eh, expuesta, ella a expensas de lo que hagan los abogados, ella confía ciegamente en Rielo, y Rielo, lo digo y lo reitero, yo pienso que ella lo ha defendido a capa y espada, que ella, no sé, a lo mejor ella está enajenada de la realidad y ella realmente cree en la inocencia de ese niño, porque yo tengo entendido por los abogados, por abogados que yo conozco y abogados familiares míos, que cuando el abogado se sienta con el defendido o con el cliente, le dice, tienes que decirme toda la verdad. Tú no me puedes ocultar nada. Si tú lo mataste, dime que la mataste. No me lo ocultes, porque es peor
que le diga una mentira y cuando lleguen allí a la sala, la defensa saque otra cosa y él se ve mal y pueden perder el caso. Entonces el abogado te dice, dímelo todo, si la mataste, cómo la mataste, lo que tú hiciste, dímelo todo. Yo me imagino que ella le haya hecho esas preguntas a este niño y que ella sepa lo que él hizo. Aparte, volvemos a la llamada 911 donde él lo dice exactamente. O ella cree realmente en la inocencia de él porque ella está enajenada de la situación, o ella es un caso demasiado grande para ella, como tú sabes, como le han dicho por ahí, que es demasiado para ella y ella no ha sabido dar pie con bola. Puede ser una combinación de cosas, porque Rielo también es madre y tengo Claro. entendido de que según información que a veces obtiene uno sin preguntar, creo que ella tiene un niño varón también que es contemporáneo con Derek. Así que por ese lado, pues puede haber quizás un vínculo emocional entre ellos. Más también, como mencionaste, de que quizás esté un poco enajenada de que pues quizás ella crea que realmente Derek no pudo haber sido capaz de hacerlo, pese a tener todas las evidencias. Y aparte de eso, los abogados están para ganar. La función de un abogado es ganar, ganar casos. Y a veces la ganancia también para un cliente puede ser un acuerdo. Y el que un abogado se empecine en ganar un caso en un juicio en un tribunal, pues a veces cuando no hay esa posibilidad, pues uno tiene que lograr otros acuerdos que también son beneficiosos para el cliente, porque quizás esa sea la mejor opción. Y quizás ella pues no está viendo ese ángulo. Yo espero que estos dos abogados que entran nuevos le puedan dar una mirada más fresca y puedan realmente ayudarla a ella a defender un poco mejor a Derek, que verdaderamente, en mi opinión, pues ha tenido una defensa que pese a que todo el mundo decía que el Team Baez y el superabogado y todas estas cosas, para mí Derek ha tenido una defensa pobre en este caso y el mismo juez lo ha reconocido y lo ha expresado de que la defensa de Derek ha sido una defensa pobre. Sí, Y espero que esa defensa mejore con la integración de estos dos abogados que son más jóvenes, que tienen hambre y que ellos realmente se coman este caso. A sí, ver si logra algo favorable para ver, porque a la larga ese es el trabajo de ellos. sí, claro que sí. A lo mejor estos abogados nuevos le traen frescura al caso y como no tienen ese attachment, como no están Ujú. tan No apegados están al desgastados. caso porque acaban de entrar ahora y ella no, ella tiene este caso desde el comienzo. Yo creo que ella está Sí. emocionalmente muy apegada a este caso y eso no la deja ver un poco más allá. A lo mejor estos abogados la pueden ayudar a buscar alguna avenida, alguna salida de que sea lo menos traumática o lo menos fuerte para él, porque yo sigo insistiendo que con esa llamada al 911 ya está todo dicho, ¿no? Pero bueno, que la sentencia no sea tan fuerte, que no sea tan Ujú. dura para él. Ella tal vez, como decíamos, no lo ve. Yo no creo que ella tiene un hijo de 13 años porque ella es joven. Ella es una muchacha joven, ella es eh, contemporánea y amiga de un familiar mío que estudiaron juntas en la misma universidad y todo y se O sea que cono la información que está por ahí rondando de que ella tiene un hijo contemporáneo con Derek es falsa. yo no creo, porque ella no tiene edad para tener un hijo de 13 años. No, no lo creo, no lo creo. Y te digo, ella es amiga de un familiar mío y estudiaron juntas en la misma universidad y todo, lo que el familiar mío hace otro tipo de derechos, no el criminal como el de ella. Sé que tiene un hijo, sé que tiene un hijo, no sé de qué edad, pero no sé, no creo que sea de 13 años. Yo puedo averiguarte, pero no lo creo, no lo creo porque el familiar mío tiene un hijo y es un hijo pequeño, ¿no? Una niña pequeña.
So, Yo no sé qué edad tiene Rielo realmente. es, Ella se ve que es bien joven, ella tiene, yo no le pongo a ella 40 años o ella está en sus 30, 30 y 30 y algo. algo, como, no me Sí, imagino. ella está en los 30 y algo. Como ya te digo, estudiaron juntas y todo eso. Ahora, ella ha estado muy apegada a este caso. Ella Ligadas. como madre también siente, a lo mejor ella está en una encrucijada de que como madre puede sentir lo que sintió Irina en el momento que le hicieron lo que le hicieron, de ver que su propio hijo le estaba haciendo lo que le estaba haciendo. Ella puede identificarse con Irina y también se puede identificar con él, que es un muchacho joven, pero es lo que te digo, ella está como que ella se apegó demasiado, ella no lo vio como un cliente y yo voy a solucionar, como un caso más. Si ella lo hubiera visto tal vez como un caso más, no hubiera, hubiera tenido una mejor defensa, Derek. De que los abogados no le hacen nunca una promesa a los clientes, porque precisamente los abogados saben que a la larga dentro del tribunal puede pasar cualquier cosa y si hay personas inocentes en la cárcel, hay personas culpables en la calle y eso es una realidad que no podemos tapar el El sol con sol un con un dedo. dedo. Exacto. Pero siempre los abogados pues buscan dar lo mejor de sí y a veces se desgastan y a veces sí se echan esa cruz o esa encrucijada de, de sus clientes y muy a pecho y se afectan emocionalmente. Sí, Em, eso puede pasar. Emocionalmente. Y yo lo que miro en todo esto, yo digo, bueno, sí, yo siento, esto es un drama muy grande lo que ha sucedido aquí, porque hay una niña sin madre que no va a conocer nunca a su madre, hay un joven que se destruyó la vida, que va a pasar el Es, resto de su vida en una cárcel, puede ser, y hay una madre que perdió a los dos hijos y que nunca va a conocer a su hija y que no veo a nadie pedir por ella, porque todo el mundo pide justicia por Derek, pero nadie pide justicia por Irina, por una mujer que estaba recién son parida, que pocos. tenía sus dos hijos, que su propia madre, en vez de pedir justicia para ella, pide justicia para el nieto. Porque yo puedo querer un nieto mío, pero yo no puedo querer un nieto más que yo lo que yo quise a mi hija. Sí, es mi nieto y yo te quiero, pero ¿quién pide justicia por Irina? ¿Quién está pidiendo justicia por esa mujer que fue asesinada de la peor manera y que nadie le importa a ella? Todo el mundo pide justicia para el niño, para el hombre, que ya no es un niño, para el adolescente. Pero ¿quién pide justicia para ella? Y eso es triste. Sí, son pocas las personas que van al tribunal eh, con en pro de la defensa de Irina García. Estas mismas personas que apoyan a Derek han provocado que quizás porque dicen, que Fran Ramos no va al tribunal. Pues mira, yo desconozco las razones realmente por las cuales Fran Ramos no va al tribunal, pero yo puedo sospechar de que enfrentar, imagínate Fran Ramos llegando al tribunal con toda esta caravana de personas que le dicen que él es culpable, que me insultan, mire, son capaces de agredirlo. Entonces él tiene que exponerse a eso. Pues para eso no va al tribunal. No, y No hay, aparte de eso, Sebastián, Frank no era el marido de Irina, el esposo bueno, sí, legalmente, él no era el esposo legal de Irina. Frank e Irina tenían una relación extra matrimonial, me duele decirlo, pero era así. Frank ellos tenía tenían su una esposa, convivencia. Frank estaba casado con su esposa y sus hijos. Irina era como le llaman, la amante, la querida, la que fuera en lo que llegaba la esposa de Cuba. Entonces, él no, en realidad no tiene por qué pedir justicia para ella. Era la madre de su hija, punto y se acabó. Pero él no era el esposo de ella, que era el que tendría que Ahora estar sí ahí en el tendría el tribunal. derecho de poder hacerlo y se lo han limitado también con todas estas manifestaciones que son innecesarias porque no han logrado nada. ¿Qué han logrado con estar gritando
Derek inocente fuera del tribunal, que el juez es corrupto, que la fiscal es corrupta, que todo el mundo es corrupto, que Miami es corrupto, que el mundo es corrupto. Que han Exacto. ganado. Derek sigue estando en el mismo lugar, Hay pero le quien, han quitado el espacio a otras personas que quizás se sienten intimidadas por ese grupo de gente. ahora, ¿dónde está el hermano de Irina? Porque hay quienes tendrían que estar pidiendo justicia por Irina, es la madre, que ya sabemos que no pide justicia por Pero la no hija, está. que pide justicia por el nieto, y el hermano, ¿dónde está el hermano que debería de estar pidiendo justicia por Y su hermana? Y el el, sobrino y que el, se y el ¿dónde está? sobrino, exacto, ¿dónde están esos familiares de Irina? Porque el padre de Derek va a pedir por su hijo, pero Isabel debería pedir por su hija, que es la víctima en este caso. El hermano debería de pedir justicia por su hermana. Los sobrinos deberían de pedir justicia por su tía. Entonces, por Irina nadie pide justicia. Es la gente de la calle, la gente que no tiene nada que ver con la familia, que no la conocieron, son las que se han puesto en el lugar de Irina y son las que están pidiendo justicia por Irina porque su propia familia no está pidiendo justicia por ella. Yo no entiendo, Correcto. yo esto no lo entiendo, esto es Es de loco. lamentable. Esto es de loco, es lamentable, es lamentable. Y al pedir justicia por Irina, se le está pidiendo justicia a esa niña que la dejaron huérfana de madre. Le arrebataron a Correcto. su madre con unos días de nacida. Entonces, hay que ponerse también en el lugar de la víctima, ¿no? Y preguntar y decir, y hacer Yo esta... siempre he dicho que es bien triste que esa niña, la, la única foto, la única foto que esta niña tenga con su mamá es el día que la mataron. El día que mataron a su mamá es la única foto que ella tiene con su mamá en los brazos. Esa es la última foto de su mamá viva con ella. El día que le quitaron la vida. El día que su hermano le quitó la vida. Y esa niña va a Eso es crecer triste. y va a hacer preguntas. Esa niña no va a querer saber de esa familia, porque esa niña cuando sea grande y pregunte, ¿por qué yo no me crié con mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? Le van a contar lo que pasó con su mamá y qué posición tomó cada cual en esa familia. Yo si fuera ella no quisiera Ujú. saber de esa familia. Si fuera yo, con lo rencorosa que soy, le digo, no, yo no los conozco a ninguno de ustedes. Yo no tengo nada que ver con ustedes. Y ya, porque es muy triste que han dejado una niña huérfana y nadie pide por esa señora, nadie pide por Irina. Frank no lo va a hacer, porque como te dije, él no era el esposo de ella legal, él era, era una relación extramatrimonial, él no era familia de ella, la madre de su hija, pero la familia de ella, su propia madre, su propio hermano, su propio sobrino, que no estén pidiendo justicia por ella y por su hijita. Es muy duro, muy, muy, muy duro. Yo le pido a la gente que cambie el panorama. Y con esto yo lo quiero dejar en la mente. Imagínate tú que Derek hubiera logrado lo que él quería, que era quitarle la vida a su madre y luego quitarse la vida a ella. Fran Ramos está en Georgia, está fuera. Esa niña se hubiera quedado sola, pasando necesidades, sabrá Dios por qué cantidad de tiempo, hasta el otro día por la mañana, o quizás hasta por la tarde, que Fran Ramos empieza a llamar a Irina por la mañana y ella no le contesta el teléfono. Empieza a llamar a Derek y Derek no le contesta el teléfono. Yo hubiera hecho lo mismo. Se iba a comunicar con Isabel o se iba a comunicar con Irán, que era el hermano de Irina. Mira, estoy llamando a Derek y estoy llamando a Irina y no me contestan el teléfono. ¿A qué hora alguien hubiera entrado a ese apartamento y se hubiera encontrado con la escena de Irina muerta en el piso y Derek en otro lugar también, porque se quitó la vida como él pensaba hacerlo, y en qué condiciones iban a encontrar a esa niña? ¿Y quién iba a entrar a ese apartamento? Imagínate a doña Isabel entrando y encontrarse con esa escena de su nieto y su hija. La gente no piensa en esas cosas, de que gracias a Dios de que Derek llamó al 911, no se escapó, no se quitó la vida, no mintió, porque la tragedia hubiera sido peor. Mucho peor, mucho peor.
mucho, mucho, mucho peor hubiese sido esa tragedia. Es una tragedia como es ahora, Y lo es. pero hubiese sido mucho, mucho peor. Bueno, Sebastián, gracias por todo lo que hemos conversado hoy. Tenemos que seguir. Gracias a ti. Te propongo que después, cuando comience el juicio, hagamos esto nuevamente. Vamos a hacer como un panel. Vamos a hacer como un panel cuando comience el juicio contigo y otros invitados, a ver las opiniones de ustedes, en qué creen, por dónde ustedes creen que pueda el veredicto, a ver qué veredicto tú crees que le van a dar y el de las otras personas. ¿Te parece? ¿Te parece? ¿Y tienes una invitación a mi canal también? Claro que sí, cuando tú quieras, aquí estamos a la orden. Gracias, sabes que estoy a tu disposición y a tu público, muchas gracias Claro que sí. por, No, por el gracias. apoyo que siempre te han brindado y les recomiendo que vean las otras entrevistas del caso de Derek Rosa, que tienen muy, muy buen contenido que está vigente ahora más todavía. Claro que sí, todo lo que hemos hablado ha salido. Así es. Bueno, gracias Sebastián por tu intervención el día de hoy nuevamente. Nos veremos y ya veremos cuál es el veredicto final. Lo cierto es que véase como se vea, como habíamos dicho, esto es una tragedia que ha cambiado el curso de las vidas de todas estas personas. ¿Okay? Era Sebastián Manuel, analista y host de Juzgue Usted Mismo Latino. Y así concluimos por hoy. Recuerde suscribirse a nuestro canal, regalarnos su like y compartir esta entrevista para que llegue a muchas personas y se mantengan informadas sobre todo lo que acontece en el país y el mundo. Como siempre digo, si Dios conmigo, ¿quién contra mí?